Bueno, continuamos con la sesión de hoy. Ahora vamos a abrir la mesa Administraciones Públicas y Territorio. Lo primero, como antes, es agradecer al Ayuntamiento por la cesión de las instalaciones y por la colaboración, tanto a la institución como al personal del museo, porque sin ellos esto sería difícil de hacer. También al personal, a mis compañeros, el personal de ARA, que se han dedicado en cuerpo y alma a que esto salga adelante, a las autoridades, a la FAM y a la Junta de Andalucía y, por supuesto, a los compañeros que nos acompañáis esta mañana, tanto aquí presencialmente como online, y que espero que esté resultando de mucho interés. La mesa tiene como objetivo conocer el plan y las medidas de las diferentes comunidades autónomas y administraciones ante el reto demográfico y cómo participan los grupos de desarrollo como agentes en el territorio, ¿no? Como vamos mal de tiempo, os pido que ajustemos un poquito el paso y de los 15 minutos que teníamos previsto inicialmente, pues a ver si lo podemos ajustar un poquito y así salir en tiempo, ¿no? La primera intervención va a ser a través de la modalidad online. Jesús Alique López, que es el comisionado del reto demográfico del Gobierno de Castilla-La Mancha, y nos hablará sobre la Ley 2/2021 de 7 de mayo de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación y el desarrollo y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha, y también nos hablará sobre la estrategia regional frente a la despoblación. Sin más, pues le cedo la palabra agradeciéndole pues eso, que esté con nosotros. Bueno, buenos días y muchas gracias a ARA, la Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía, por invitar al Gobierno de Castilla-La Mancha para poder explicaros qué estamos haciendo para luchar frente a la despoblación. Intentaré ser breve, como os ha pedido, y primero quería contextualizar dónde estamos en Castilla-La Mancha, ¿no? ¿Qué es Castilla-La Mancha? Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma que tiene un perfil y una caracterización eminentemente rural. Su 90% del territorio es rural y más de la mitad de los municipios tienen menos de 500 habitantes y tan solo 12 poblaciones tienen más de 30.000 habitantes. Por tanto, somos una comunidad autónoma con una baja densidad de población, junto con Extremadura y Castilla y León, la que más baja población tiene, aunque a diferencia de estas comunidades autónomas, la región de Castilla-La Mancha ha crecido en población en lo que media de siglo, ¿no? Pero es verdad que esto no ha ocurrido en todas las zonas del territorio. Fundamentalmente se ha producido cerca de las capitales de provincia y algunos corredores industriales como es el de la Sarre y el corredor de Henares. Por tanto, uno de los problemas estructurales que tiene nuestra región en amplias zonas rurales es el fenómeno de la despoblación. En este contexto, Castilla-La Mancha está siendo referente a nivel de Europa y a nivel de España para luchar frente a la despoblación. Lo hicimos en la pasada legislatura con la Estrategia de Inversión Territorial Integrada, la ITI, que además ha tenido el reconocimiento de la Unión Europea. Somos la primera comunidad autónoma que ha logrado un pacto de unidad frente a la despoblación con los agentes económicos y sociales, de tal manera que en febrero del año 2020 el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, firmaba un pacto con los sindicatos, con la patronal, con los grupos de acción local de la región y con la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha. Fruto de ese pacto, ha traído como consecuencia la aprobación de la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la despoblación en Castilla-La Mancha y su principal instrumento de planificación, que es la Estrategia Regional frente a la despoblación, que también se aprobó el pasado año. La lucha frente a la despoblación en nuestra región no es algo nuevo, porque, como les decía, tenemos una caracterización eminentemente rural. Con esta norma lo que hacemos fundamentalmente es elevar a rango de ley las políticas que hemos llevado a cabo durante los últimos 40 años con el fin de blindarlas. Por ejemplo, blindar que en Castilla-La Mancha, cuando hay 4 niños en un municipio, se abre una escuela, que se garantiza las urgencias a menos de 30 minutos y así un sinfín de medidas que luego imagino que tendremos ocasión de comentar.
Si me permite la expresión, lo que hacemos con esta ley pionera es volver a mirar sobre lo mismo, pero con ojos nuevos. Lo primero que hace la ley es que tiene vocación de superar el horizonte de las tradicionales visiones del desarrollo rural centradas exclusivamente en la paz, en el segundo pilar de la paz, porque entendemos que la cohesión territorial de estos territorios rurales que sufren el problema de la despoblación pasa por que haya interacciones entre actividades y servicios diversos, el turismo, la bioeconomía, etcétera, que junto con el agrario y el forestal determinen un desarrollo integral del medio rural con una plena vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible. La primera característica de esta ley es que nace fruto del consenso social y político. Hubo 3 grandes procesos de participación ciudadana y que su remate tuvo como consecuencia que en el Parlamento regional se aprobó la ley por unanimidad de los 3 grupos políticos que la componen. Nos gusta decir en Castilla-La Mancha que el conjunto de las políticas, pero de manera muy especial las políticas de lucha frente a la despoblación, solo funcionan o son como un paracaídas, solo funcionan si se abren precisamente a la participación, como hemos hecho en nuestra región. En segundo lugar, es una ley que tiene carácter transversal y multisectorial, porque no hay una única causa que genere la despoblación ni una única solución para afrontarla. Y en este sentido implica a todas y cada una de las consejerías para seguir garantizando la cohesión social, la vertebración territorial y nuestro modelo de convivencia. Además, es un claro ejemplo de compromiso con las personas de estos territorios, porque lo que hace la ley fundamentalmente es garantizar la prestación de servicios y de oportunidades para toda la población con independencia del lugar donde se viva. No hay que olvidar que el principal reto que afrontamos es el de la igualdad de condiciones para todas las personas y en esa libertad de cada uno que tiene para vivir donde quiera, al menos que se den las condiciones en el medio rural para que la gente pueda vivir dignamente. Para poder llevar a cabo todas estas medidas económicas y sociales, lo que hemos hecho, y es un estudio y un trabajo que solamente se ha hecho en Castilla-La Mancha, ni siquiera se ha hecho en otras partes de Europa, es delimitar las zonas rurales. Para concretar y aplicar esas medidas, lo que hemos hecho es delimitar las zonas rurales en base a una serie de criterios. Hemos partido de una unidad básica administrativa que está funcionando bien en Castilla-La Mancha, que son las zonas básicas de salud, y en función de homogeneidad y contigüidad hemos ido agregando otras zonas de salud que componen agrupaciones de municipios, teniendo en cuenta criterios demográficos, criterios de uso de suelo, de actividad económica, de distancia a un municipio de 30.000 habitantes. Como digo, que en nuestra región solamente hay 13, y el resultado es que en nuestra región hay 26 zonas que están en riesgo, que tienen problemas de despoblación. Las que veis en color rojo son las que nosotros denominamos en la ley de extrema despoblación, tienen menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado, veréis que es una parte importante del territorio. Las de color así naranja tienen entre 8 y 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, las denominamos de intensa despoblación. Aquí podríamos habernos parado porque es, digamos, el marco en el que se mueve también la propia filosofía de la Unión Europea, pero hemos considerado que había que hacer un avance y hay 2 zonas que son las de un color así, anaranjado, no rosa, perdón, más bien rosácea, que está en la parte norte, este, oeste, sí, que coinciden con las provincias de Toledo, que tienen entre 12,5 y 20 habitantes por kilómetro cuadrado, que no tienen el problema de despoblación, pero que si no actuábamos podían llegar a tenerlo. Las hemos denominado en riesgo de despoblación. En total afecta a 719 municipios de Castilla-La Mancha. Es el 79% de los municipios de la región, que viven en ellos el 20% de la población y ocupan y sostienen el 73% del territorio. Entre las principales novedades que tiene la ley, la primera de ellas es que por primera vez en España y en Europa, ahora lo hemos visto también con 3 provincias, bueno, eso sería una cuestión de discutir y tal, porque nosotros consideramos que el problema de la despoblación no es un problema de provincias, es un problema de territorios, y por eso zonificamos el territorio. La primera novedad es que aplicamos la política fiscal, una política fiscal diferenciada para estos territorios, de tal manera que en las competencias que tenemos fiscales, concretamente en el IRPF y el impuesto de transmisiones patrimoniales,
Este año ya las personas que viven en estas zonas más despobladas se han podido aplicar una deducción de hasta un 25% por el simple hecho de tener estancia efectiva en estas zonas, y además han podido deducir un 15% por lo que hayan invertido en la compra o rehabilitación de la vivienda. Así podríamos trasladarlos al impuesto de transmisiones patrimoniales. Por la compra de una vivienda hay reducciones de hasta un 50% en la modalidad de impuesto de transmisiones, pero cuando hablamos de actos jurídicos llega incluso hasta un 80%, y también cuando la transmisión del para destinarlo a un local de negocio o a un centro de empresas. Aquí incluso las medidas fiscales son mucho más ambiciosas, porque llegan hasta un 75% de reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales y de casi un 90% en la modalidad de actos jurídicos documentados. Hay que tener en cuenta que nosotros, cuando hablamos de estancia efectiva, exigimos no solo el empadronamiento, sino que se tenga la cartilla sanitaria en el centro básico de salud que pertenece al municipio, y si se tiene hijos o hijas en edad escolar, que estén en la escuela del municipio o en el que sea de referencia. La segunda novedad que tiene la ley es la incentivación positiva y las medidas de apoyo. Nosotros lo que hacemos en Castilla-La Mancha, ya han salido más de 50 convocatorias con la ley, es precisamente que las personas que viven en estos territorios o las personas jurídicas, empresas que inviertan en estos territorios, tienen hasta un 40%, en función de en qué población se encuentren y la zona, la intensidad que tenga de despoblación, tienen un incremento adicional de hasta un 40% de ayudas. De tal manera que si un autónomo en cualquier zona de Castilla-La Mancha tiene una ayuda X, allí se tiene X con un incremento adicional de hasta un 40%, y otro tipo de incentivaciones que las tenéis ahí por no extenderme. Esto es muy importante porque lógicamente lo que hacemos es favorecer en todas y cada una de las convocatorias de ayudas públicas del Gobierno de Castilla-La Mancha, de cualquier consejería, a las personas que viven en el medio rural, a los ayuntamientos de estas zonas del medio rural, y también a favorecer el emprendimiento y la generación de actividad económica. Y la tercera novedad que incorpora la ley, que yo diría que es tan importante más que las otras, es que por primera vez en España se aplica el Rural Profit. Nosotros le denominamos informe de impacto ambiental. ¿Y esto qué significa? Significa que ya en más de 52 entre leyes, estrategias y planes, ya estamos aplicando este informe, de tal manera que antes de elaborar una ley, antes de elaborar un plan, antes de elaborar una estrategia en Castilla-La Mancha por cualquiera de las consejerías, previamente a su elaboración tienen que hacer un informe que identifique y que valore qué efectos tienen esas leyes o esos planes en estas zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación, para, en su caso, adoptar medidas para adaptarlas a la realidad del medio rural y para luchar frente a la despoblación. Pero hemos dado un paso más. En la ley de leyes, que son los presupuestos de la comunidad autónoma, lo que hemos hecho es incorporar el enfoque de impacto ambiental, de tal manera que ya este presupuesto hemos presentado una memoria de impacto demográfico que identifica las partidas presupuestarias a nivel de programa presupuestario que inciden en la estrategia regional frente a la despoblación y en las prestaciones de servicios y actividades de estas zonas escasamente pobladas en riesgo de despoblación. Por no enrollarme mucho, decirles que son 1.714 millones de euros, es prácticamente una cuarta parte del presupuesto efectivo de Castilla-La Mancha se destina a la lucha frente a la despoblación, identificada esas partidas para esa estrategia y para las prestaciones de servicios en estas zonas. Representa 3,6% del Producto Interior Bruto de Castilla-La Mancha. Recientemente se aprobó en el Congreso una PNL que proponía uno de los movimientos sociales, hoy es un partido político, para que el Estado destinase un 1% de mecanismos de financiación para las políticas frente a la despoblación. Bueno, en Castilla-La Mancha lo hemos multiplicado por 4 esa inversión a través de los presupuestos con esa memoria de impacto demográfico. Como les decía,
para que las políticas frente a la despoblación tengan éxito, nosotros pensamos que primero que tienen que estar consensuadas, es lo que hacemos en Castilla-La Mancha, hay que ponerle las luces largas, porque el problema de la despoblación no se va a solucionar en un año, dos, ni tres, ni en una legislatura, ni en dos tampoco. Y por eso nosotros consideramos que tienen que tener proyección en el tiempo. Y por eso, vinculado a la ley, su principal instrumento es la estrategia regional frente a la despoblación. Esta estrategia es el principal instrumento de planificación de la ley, ha sido altamente participada, se aprobó el pasado 14 de diciembre del año pasado, contiene 210 medidas concretas, con un presupuesto previsible para los próximos 10 años de 3.322 millones de euros. Ya este año, de esos 1.714, la estrategia tiene 588 millones de euros, identificadas las partidas presupuestarias de esas 210 medidas. Decirles que ese presupuesto supone un incremento de un 31% respecto al año pasado, son 131 millones de euros más, y para la gobernanza de esta estrategia tenemos tres patas, ¿no? Una primera de ellas es una comisión interdepartamental, digamos una representación del gobierno para agilizar, para estudiar, para promover que la estrategia se pone en marcha de todas y cada una de esas medidas y que damos cuenta en el presupuesto, como he dicho anteriormente. Otra segunda es la creación de un Consejo Regional de Desarrollo del Medio Rural, donde están representados, por supuesto, la Administración Regional, los ayuntamientos y las diputaciones, pero están representados los grupos de acción local, los sindicatos, los empresarios, está representado el tercer sector, el tejido asociativo de la mujer, las universidades, bueno, se me pasa seguro alguno, y como entendemos que hace poco tuvimos una reunión, hemos pactado con ellos las leyes, las estrategias, todas las políticas lo venimos haciendo, y como entendemos que hay gente que siempre puede quedar fuera, asociaciones, colectivos que puedan quedar fuera, nosotros hemos creado un tercer espacio de gobernanza, que es los diálogos de escucha activa y participación de la sociedad, de tal manera que mantenemos reuniones constantes, no solo para explicar, sino para recoger, bueno, pues todas aquellas pretensiones o cuestiones que hayan podido quedar en el tintero y que, bueno, se pueden volver a incorporar en la estrategia, que, como les digo, es a 10 años, que tiene revisiones intermedias cada 4 años, que tiene indicadores trazables, medibles y objetivos para que se vaya evaluando el cumplimiento de los objetivos finalmente que persigue la estrategia. Tiene 4 ámbitos fundamentales. El primero de ellos es garantizar los servicios públicos en educación, en sanidad, en servicios sociales. Se abren escuelas con niños con 4 años. Este año, por ejemplo, vamos a poner en marcha un contrato programa de formación. Somos conscientes que hay veces cuando el joven se tiene que marchar a estudiar formación profesional o ir a la universidad, muchas veces con el joven se va la familia. Para que esto no ocurra, vamos a formar un contrato programa con todo aquel joven que se marche a estudiar y los padres se queden viviendo en estas zonas con problemas de despoblación, compatible con las becas, un contrato programa de financiación de una cantidad de dinero que solo tendrá que devolver en el supuesto de que no vuelva luego después al pueblo o a otro lugar donde haya problemas de despoblación en Castilla-La Mancha, o que vuelva a uno de estos lugares a ejercer una actividad económica una vez terminados sus estudios, en cuyo caso no devolvería nada de la financiación que se le ha aportado para ese fin. En el ámbito sanitario, somos la única comunidad autónoma y por ley garantizamos que hay un transporte sanitario durante las 24 horas del día, es decir, nocturno, precisamente para garantizar que la asistencia sanitaria de urgencias tenga todas las personas a menos de 30 minutos. Vamos a hacer una apuesta por entregar el medicamento en aquellos lugares donde no haya farmacias o botiquines. En servicios sociales, la filosofía es que nuestros mayores y las personas con alguna discapacidad vivan en su domicilio, con bastantes programas de proximidad, de comida de ayuda a domicilio, de teleasistencia avanzada, etcétera. Y cuando esto no es posible, la ley garantiza un recurso residencial
del tipo que sea menester a menos de 40 kilómetros para que nuestros mayores no se desarraiguen del lugar donde siempre vivió. Y como cuarto lugar, dentro de los derechos que reconoce la ley, es la movilidad. Es la primera vez que se hace una ley en España. Reconocemos que la movilidad, que el transporte público es un derecho. En el ámbito de nuestras competencias, nosotros en cada una de las zonas que les comentaba anteriormente que tienen el problema de la despoblación, vamos a poner en marcha, ya hemos puesto en marcha el transporte sensible a la demanda. ¿Qué significa? Que todo no puede haber en todos los sitios, pero todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a todo. De esta manera, las personas sin horarios ni itinerarios fijos, a través de una aplicación informática, previamente con un teléfono hasta que la gente adapte a esa situación, se hace una llamada y se organizan las rutas. Y al día siguiente se utilizará o un autobús de 9 plazas o un taxi o uno un poquito mayor, pero no hay que estar esperando a cuándo pasa el autobús, que a veces ni siquiera pasa por el pueblo, ¿no? Nosotros vamos a trasladar a todas las personas a cualquiera de los pueblos por necesidades de educativas, sanitarias, de servicios sociales, ir a comprar, ir a hacer una gestión financiera, etcétera. Ya lo estamos aplicando en la Serranía de Cuenca y la Alcarria Baja, empezamos ya a aplicarlo antes de acabar el año en otras 2 zonas rurales y el año que viene seguiremos incorporando este derecho que es la movilidad en Castilla-La Mancha. El otro ámbito tiene que ver con la cohesión económica. Aquí hacemos una apuesta porque cada emprendedor, cada empresa que llegue a estas zonas tengan una intensidad de ayuda, como decía anteriormente, de hasta un 40% más. Y a veces sabemos que solo con la ayuda no es suficiente. Hemos creado en la propia ley un fondo para favorecer el acompañamiento financiero de los emprendimientos y de las actividades económicas que se realizan en estas zonas, que además es un acuerdo que hemos firmado también y que beneficia a los grupos de acción local en Castilla-La Mancha. De tal manera que a un tipo de interés muy bajo, tanto para inversión como para circulante, se apoya todo el proyecto que tenga o se radique en una de estas zonas y que como consecuencia tenga o una actividad económica de una empresa o bien el emprendimiento de una persona. Hacemos programas de captación de talento. Jesús, tenemos que ir... Voy terminando ya, voy terminando ya. En la cohesión social hacemos políticas para, bueno, luego si queréis os paso la estrategia. Tenemos luego, por último, todo el tema que tiene que ver con la cohesión territorial y fundamentalmente, como decía, aquí está la movilidad, pero también está la conectividad. Al año que viene en Castilla-La Mancha ningún municipio de menos de 100 habitantes, de más de 100 habitantes, no tendrá conectividad, es decir, tendrá conectividad y de 300 megas, no de 100 como es el objetivo nacional. Hemos hecho un esfuerzo muy importante. En 2025 todos los núcleos de población tendrán conectividad al menos de 300 megas y con ello la competencia digital. Como veis, es una actuación transversal del gobierno, precisamente es una política a 360 grados para que, utilizando todas las posibilidades, se produzca un desarrollo integral del medio rural que siente las bases para crear entornos rurales favorables para vivir, invertir y emprender en los mismos y dando, lógicamente, prioridades a 2 colectivos que consideramos que son importantes, como son los jóvenes y las mujeres, porque de ellos depende en gran medida el futuro del medio rural. Disculpad si me he extendido. Pues muchas gracias, Jesús. A continuación, pues María Luisa Ceballos Casas, que es la secretaria general de Administración Local de la Consejería de Justicia, Función Pública y Administración Local, nos hablará de la estrategia frente al reto demográfico de aquí de nuestra región, tramitación, fases en las que se encuentra, quienes participan, etc. Gracias. Pues muchas gracias. Lo primero, agradeceros que tanto por parte de ARA como por parte de la Consejería nos invitasen, sobre todo porque es algo tan reciente para nosotros asumir esta competencia que lo primero que me gustaría es comentaros a todos vosotros el por qué esta competencia ha venido en este caso a corporaciones locales, a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, que a lo mejor os puede chocar un poco el por qué está ahí. Y lo pongo en relación con lo que anteriormente nos comentaba Eugenio, que yo ya he dicho que por favor la próxima jornada no nos pongan nunca detrás de Eugenio. Eugenio tiene que cerrar la jornada porque seguramente los demás no podremos hablar absolutamente nada que sea mínimamente coherente después de una intervención como la suya. Pero yo lo había escuchado ya antes y hoy me ha reafirmado en esa petición
que hacemos desde las diferentes administraciones. Como bien ha dicho Eugenio con anterioridad, de ese estudio que hizo tanto el Centro de Estudios Andaluces, de aquella encuesta del año 2019 y de toda la documentación, uno de los temas fundamentales era la confianza que existía en poder cambiar las cosas desde el mundo de lo local, desde los ayuntamientos. Quizás ese ha sido quizás no, estoy segura de que esa es la base por la que se decidió cambiar el tema de la competencia de reto demográfico, en este caso a administración local, subiéndolo, digamos, en escalafón desde el punto de vista administrativo a Secretaría General y dándole, bueno, pues la misma importancia que desde la propia consejería, con el fin de que en esta legislatura el tema del reto demográfico fuese un tema importante y fundamental a tratar. La segunda cuestión fue buscar un alcalde, en este caso a mí como alcaldesa, sacarme del ayuntamiento, que a mis vecinos como que no les ha gustado mucho, y sobre todo, bueno, porque tenía una experiencia de lo local que lo he aprendido pues con todos los alcaldes durante muchos años, con los grupos de desarrollo rural y también con todas las ponencias. Pero a pesar de esto, le decía anteriormente a Eugenio, y lo vuelvo a reiterar, yo ahora mismo estoy en un momento de reflexión. Llevo 2 meses, en este caso, en la consejería y estoy intentando, sobre todo, recabar, estudiar y conocer todas las diferentes iniciativas y propuestas que se están haciendo a nivel nacional sobre esta cuestión, porque creo que ninguno tenemos una varita mágica y no podemos decir en ningún momento que nuestra estrategia, nuestro planteamiento o nuestras medidas nos lleven a frenar lo que es un desarrollo sociodemográfico muy difícil, que como anteriormente se decía, pues tiene una evolución de más de 100 años y que creo que sociológicamente los últimos años nos hacen pensar que el mundo evoluciona también por causas muchas veces ajenas a nuestras políticas, como puede ser en este caso el tema de una pandemia, el tema de una crisis mundial, una crisis global o de cualquier otra cuestión, ¿no? Yo creo que todo eso nos hace que nos marquemos unos plazos y unas estrategias que deben de ser completamente abiertas, evolutivas y evaluables, porque todo cambia y creo que esa perspectiva la tenemos que tener en cuenta. Andalucía, como bien se estaba diciendo con anterioridad, bueno, pues es un territorio muy extenso. En este caso, ayer lo decía la directora de política, bueno, en este caso de reto demográfico del Ministerio, Juana, que estuvo también vía online en la ponencia. Yo el día que hablé con ella le dije, ten en cuenta que Andalucía es un país con todas las diferencias que tiene un país, demográficas, geográficas, culturales, que todo eso hace que sea muy complicado realizar una planificación igual para todos los territorios, porque creo que las diferencias son abismales. Y todo esto nos hace que tengamos que plantearnos el cómo articular en una extensión de un país esas políticas para llegar hasta el último sitio. Si de algo yo desde la experiencia, y yo he sido alcaldesa muchos años de un municipio con más de 27 núcleos de población y una entidad local autónoma, lo que me hace conocer lo que es el mundo rural y la situación de despoblación, que en muchos casos se mueven en el mismo territorio y en otros nunca vuelven, pues lo cierto es que en muchas ocasiones, muchas de esas políticas es muy difícil que luego lleguen a conocerse por los propios ciudadanos, que consigamos llegar a ese escalón en el que las políticas de los propios grupos de desarrollo rural y todo lo demás, pues lo conozcan de verdad las empresas, las asociaciones. Todo eso, pues, hace que tengamos que tener un planteamiento también de cómo comunicar todo esto para que llegue hasta el último de nuestros ciudadanos. Comentaban antes los datos demográficos y me quedaba con una intervención en el día de ayer en el que Aragón decía que con el mismo número de municipios que tiene en este caso Andalucía, ellos tenían 1 millón de habitantes y nosotros tenemos 8 millones de habitantes, aunque es cierto también que la extensión de territorio nuestro es mucho mayor. Pero a mí me gustaría también bajar a otra estructura de nuestra demografía en Andalucía,
que yo soy muy beligerante con esa cuestión, porque en muchos casos todas las políticas y medidas las hacemos desde ese parámetro que tenemos desde la Ley de Base de Régimen Local, ¿no? De dividir el territorio entre menores de 5.000 habitantes, 1.500 habitantes, 5.000 habitantes, menores de 20.000 habitantes, mayores de 20.000 habitantes, 50.000 habitantes. Yo tengo una concepción, a lo mejor soy abogada, a lo mejor por el tema jurídico, creo que tenemos una concepción muy decimonónica de lo que hoy son las estructuras, las propias estructuras locales de nuestra comunidad, y estoy segura de que todo el territorio nacional. Si nos ponemos a analizar la situación de Andalucía, en este momento, además de los 785 municipios que todos conocemos, los cuales solo dos cuentan con menos de 100 habitantes y 109 entre 101 y 500 habitantes alcaldes, pues hay 3.719, en este caso, entidades, las cuales hay 49 entidades colectivas, 2.815 entidades singulares, 2.764 núcleos de población y 2.376 diseminados. Es decir, que en total tenemos 8.789 entidades que son menores de tamaño inferior al municipio, de esos datos que estamos determinando con anterioridad. Eso nos tiene que hacer también pensar que todas las ayudas, subvenciones, que a lo largo de todos estos años o que se deban de distribuir desde las diferentes consejerías también deberían de tener muy en cuenta esas distribuciones de población, que no son tan cuadriculadas como en muchos casos queremos determinar. ¿Y por qué lo digo esto? Cuando muchas veces hacemos iniciativas y subvenciones desde las diferentes administraciones, pues determinamos esos parámetros de población y hacemos esas políticas de beneficio en un momento determinado de las mismas atendiendo a los mismos, cuando lo cierto es que también hay municipios mayores de 20.000 habitantes que a lo mejor tienen 20 o 30 aldeas, en este caso. Hay lugares de comarcas que están muy integradas y que se podían aplicar políticas determinadas a ellos. Y hay otra situación, lo digo por el tema del reto demográfico, que no tiene que ver con la despoblación, pero que tiene que ver con la intensidad de población en determinados lugares, ¿no? Y nos encontramos, el otro día mismo me reunía yo con una alcaldesa de un pequeño municipio en la costa, en la que de tener 700 800 habitantes durante el invierno, pues llegan a tener 10 y 15.000 habitantes durante el verano, lo cual pues el periodo es tan pequeño que no se tiene en cuenta a la hora de estacionalidad y lo cierto es que es imposible por su parte, en este caso, atender a una población, a una ciudadana en la que quintuplica o sextuplica en un periodo tan corto de tiempo la población a la hora de recursos. En la Junta de Andalucía, en el año 2019, se planteó hacer la estrategia de reto demográfico. Después de esto se realizó un estudio por el Centro de Estudios Andaluces, que en este caso comentaba anteriormente Eugenio. Se hizo una mesa de trabajo en el Parlamento de Andalucía, que el resultado de la misma y el documento está publicada en la página del Parlamento de Andalucía, lo digo por si quieren verlo, en el que estuvieron todos los grupos políticos. Ese documento volvió de nuevo a Presidencia y con una comisión, con este documento, el anterior, y el documento de la subcomisión, en este caso de la FAN, que ya había trabajado en otro documento, se ha realizado una estrategia. La estrategia está evaluada por parte de todas las consejerías y tiene un principio fundamental, al igual que anteriormente estaba diciendo en este caso el representante que ha hablado con anterioridad, se ha hecho desde los planteamientos de gobernanza y con el tema y sobre todo de la traslación que tiene que tener la misma en todas y cada una de las consejerías. Tiene 130 medidas y además de todo eso tiene una dotación económica con cada una de las consejerías. A pesar de que ese documento no está aún aprobado, nosotros queríamos, desde la nueva visión que tenemos en este momento, queríamos dar una vuelta a dicho documento. Con un planteamiento que yo se lo escuché al alcalde que me acompaña, el alcalde de Hermosita, Paco García, ayer, cuando estábamos hablando, que es ese planteamiento de que tenemos también que dar una visión positiva dentro de este
momento tan difícil que vivimos, de que nuestros municipios, de que nuestros ayuntamientos y nuestras localidades son lugares en los que se puede vivir muy bien y que creo que ha existido una evolución sociológica a raíz de la pandemia seguramente, pero también creo que mucho antes. Nuestros jóvenes tienen un concepto muy diferente vinculado a la realidad medioambiental, a la mejora medioambiental, a la vinculación con la naturaleza, a muchísimas otras cuestiones que creo que se tienen que volcar en ese documento para que atraigamos población a muchos de esos municipios en los cuales queremos que se queden ahí los que están. Eso es lo primero de todo, ¿no? Pero yo creo que en un mundo globalizado como este, en el que anteriormente decía, estamos lo máximo a 10, 11 horas en avión de cualquier sitio del mundo, en el que tenemos una población muy importante en Sudamérica que por diferentes cuestiones están dispuestos a vivir aquí, en el que si se mueven o se pasean por internet en un momento determinado te encuentras muchísimas personas de todos sitios buscando pueblos en los que vivir en España. Le tenemos que ofrecer no solamente esos pueblos que yo creo que gracias a muchas cosas, ¿no? Gracias al PFEA, gracias a la ayuda de la PAC también, gracias a la iniciativa de los fondos LIDER, gracias a todo lo que son fondos de cohesión, hemos conseguido que tengamos unos municipios muy vendibles, no nos gusta esa palabra, pero muy exportables al exterior, con buena calidad de vida. Creo que los alcaldes y alcaldesas han hecho un trabajo magnífico durante muchos años. También tiene que ser un lugar donde puedan venir a trabajar muchas de esas personas, porque en muchos casos nos encontramos con situaciones de abandono de algo básico. Yo digo, un pueblo se muere en el mismo momento que se cierra la panadería, se cierra el bar y se cierra el colegio, ¿no? Esa es la muerte de cualquier municipio, cualquier aldea o cualquier pequeño lugar de nuestro territorio. Vamos a intentar atraer a esas personas con un planteamiento totalmente positivo, que lo hay de pueblos vivos y hay de muchos otros, como estaba esa misma página la tengo yo aquí. Creo que hay una iniciativa muy buena en la que una persona en Honduras, el otro día lo veía en YouTube y además como el mundo es así, me metí y en ese mismo momento había una chica del bosque que era hondureña y que contaba su experiencia en YouTube en ese mismo momento y en el cual conectaban personas de toda Sudamérica, mientras que ella estaba hablando, estaban interconectando y ella contaba su experiencia, enseñaba el pueblo del bosque por todas las calles, contaba lo que se estaba haciendo allí y que ella había venido a España, había estado en diferentes sitios y que al final había visto en una página web que se necesitaba a alguien para trabajar en hostelería en el bosque y que desde entonces se había ido con sus niños y que además estaba hablando con otra gente para poder ir allí. ¿Por qué no podemos hacer algo así? Algo que sea fácil para cualquier lugar en el mundo para enseñar tu pueblo o el mío o el de cualquiera de los que estamos aquí. Así que queremos darle esa última vuelta a ese documento. Yo me comprometo con todos a presentároslo, a llamar a ARA, porque creo que tiene que tener un papel importante, a llamar a ARA para que conozca ese documento antes de realizar una aprobación definitiva. Para finalizar, tenemos una relación continua y constante con el Ministerio. Con la directora, en este caso, de retos migratorios, de retos demográficos y migraciones y demás, con Juana López, tenemos una comunicación diaria. Estamos dentro de la misma estructura de trabajo. En el día de hoy tenemos unos fondos en Interreg con varios proyectos que se van a desarrollar durante este año y el siguiente, que lo daremos a conocer también a los alcaldes, alcaldesas y como natural a todos los que componéis los grupos de desarrollo, que son iniciativas para municipios y son cuantías menores de 200.000 euros, porque pueden ser en proyectos pequeñitos que podemos poner en relación en los propios municipios. Y desde las propias consejerías, todas y cada una de las políticas y subvenciones que se están sacando, todas van a tener un componente de tema de reto demográfico o tema de despoblación.
tanto en Hacienda, que le estaba comentando anteriormente, que ya hay una iniciativa como la que estaba comentando con anterioridad el representante de Castilla-La Mancha, en el sentido de que también se tiene la reducción tanto en el IRPF en los municipios con riesgo de despoblación, que hay una relación exhaustiva de cuáles son en Andalucía, como en el impuesto de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados y en materia de vivienda. Yo creo que el plan de ordenación y la nueva lista, la famosa lista que tendrá reglamento, tiene como principio fundamental que tengamos en cuenta que el interior de Andalucía, las zonas despobladas, no son los problemas urbanísticos que tiene la costa. No podemos pensar que un incremento de un 30%, por ejemplo, en espacio urbano de nueva construcción, sea igual en Marbella que en su pueblo o en cualquier otro de cualquiera de las serranías de la Alpujarra, y ese concepto creo que tiene que ser completamente diferente. Así que, como he dicho, yo estoy en proceso de estudio. Os transmito que cuando sea capaz de transmitiros objetivamente todo lo que vamos a hacer con ese documento de reto demográfico, yo os planteo que de aquí a un mes podamos tener una reunión también con ARA y con los representantes, que valoremos la misma, y si todos estamos de acuerdo en un planteamiento de cogobernanza entre todas las administraciones, pues lo llevemos, aprobemos el documento y nos podamos poner a trabajar en el mismo entre todos. Yo creo que esto es un tema de lealtad institucional, de trabajo interadministrativo y de tener esperanza en, no sé si poder cambiar las cosas, pero sobre todo que este gran reto nos lo tengamos entre todos como algo fundamental en nuestra vida si queremos seguir viviendo en el mejor lugar del mundo, que creo que son nuestros pueblos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Luisa. Aceptamos el reto, recogemos el guante y estaremos ahí tratando de colaborar. A continuación, pues nos va a hablar de su experiencia Francisco García García, que es sobre todo alcalde de Almócita, en la Sierra Nevada almeriense, pero también viene aquí como presidente de la subcomisión de reto demográfico de la FAM, ¿no? Y nos va a hablar, pues el impulso a un proyecto global que se basa en la sostenibilidad ambiental, el desarrollo de la democracia cultural y la agroecología y el turismo sostenible. Pues cuando quieras. Sí, si no me importa, me voy a poner atrás para utilizar el ratón. Vamos a ver. Vamos a ver. Joder. Se me está resistiendo la tecnología. A la barrita de la derecha. Dios. Este ratón no va nada fino, ¿eh? Wow. No. Bueno, ahí estoy. Bueno, María Luisa, muchísimas gracias por tus ganas, por tu dedicación a esto y porque sé que además que venga del municipalismo nos da una garantía de que tiene esa sensibilidad con el medio rural y con nuestros pueblos, ¿no? Bueno, nuestra experiencia es bastante modesta, pues somos un municipio de, bueno, he visto el censo ahora de la estadística de la Junta, tenemos 194 habitantes, pero somos gente muy activa y, bueno, os voy a comentar un poquito todo lo que hacemos en nuestro pueblo, ¿no? Le llamamos al proyecto Transitando desde la Esencia. ¿Por qué Transitando desde la Esencia? Porque creemos que estamos en momentos de cambio, en momentos decisivos para el futuro de nuestros pueblos, ¿no? Concretamente para el futuro de nuestro pueblo. Y desde la esencia, ¿por qué? Porque creemos firmemente en lo que hemos recibido de nuestros antecesores, de nuestros mayores, en la cultura que tenemos, en la forma de hacer las cosas, en el conocimiento sobre el territorio, sobre la agricultura. Y de esa parte, de ahí partimos, ¿no? Creo firmemente que el patrimonio que tenemos en los municipios, tanto material como inmaterial, no es de los que vivimos allí, es de todos. Y eso hace además que seamos como somos y que seamos diferentes, ¿no? Y tenemos que preservarlo, conservarlo y extenderlo. Por tanto, toda la sociedad tiene una responsabilidad sobre mantener la vida en nuestros pueblos, ¿no?
Nosotros estamos situados en el Valle del Andaraz, que le decimos, la Alpujarra almeriense. Estamos situados entre Sierra Nevada y Sierra de Gádor. A la parte sur de nuestro pueblo es donde está todo el mar de plástico, que conocéis, ¿no? La zona de la agroindustria. Y bueno, pues es una zona de montaña que también, como vimos ayer, hasta la pendiente facilita la despoblación. Es decir, que tenemos hándicaps en contra bastantes, ¿no? Pero a pesar de ello, nosotros pues, estamos tratando de cambiar esta dinámica. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Pues, entre otras cosas, la autosuficiencia, la sostenibilidad y, en el fondo, pues que todos seamos más felices. Si tenemos una población feliz, tenemos una gente que vive a gusto en su municipio, no se van a ir. ¿Cuáles son los pilares de este proyecto? Primero, la democracia participativa. Nosotros tenemos un foro de diálogo en el que nos juntamos de forma periódica, que, por cierto, a raíz de lo del COVID, es como que nos hemos ralentizado, ¿no? Nos está costando más poner la maquinaria en marcha, pero bueno, estamos en ello, ¿no? Antes nos reuníamos bastante más veces. En estos foros de diálogo, pues hay un orden del día y una parte en la que, bueno, estamos abiertos a ruegos y preguntas, ¿no? Las decisiones que se toman en este foro de diálogo entre todos los vecinos y vecinas son vinculantes, lógicamente, para el pleno del ayuntamiento. Si no, no tendría sentido y perdería fuerza, ¿no? Otro de los pilares es la agroecología. Desde hace, yo creo que en torno a 40 años, probablemente, cuando nuestro sistema agrícola, que era fundamentalmente la parra, uva de mesa, pues bueno, venía sufriendo una serie de desgastes por la variedad y tal, y se cometió el error garrafal de subvencionar el corte del parrar. No cambiar la variedad, sino directamente que desapareciera. Eso hizo que los pueblos se hundieran, pero vamos, de una manera brutal. En mi pueblo había 2 bares y los 2 cerraron, es decir, que fue significativo, ¿no? El tema de los bares parece que no, pero bueno, es como el centro de, ¿no? Y de hecho, el alcalde que había en ese momento tuvo la visión de que como quedó poca gente, no había iniciativa para hacer nada, pues se buscó un vecino del pueblo, lo convenció y le dio un local municipal donde se abrió un bar. Es imprescindible un bar en un pueblo. Es el centro de reunión, es el centro de convivencia, donde pasa todo el mundo, donde se ve la gente, hace que la gente salga de sus casas, en fin. Y a partir de ahí, pues bueno, pues se han ido haciendo muchas más cosas, ¿no? Tratamos de cambiar el modelo productivo, no siendo ahora en la actualidad tampoco un modelo muy potente, pero es verdad que producimos alimentos sanos a través de técnicas agroecológicas, ¿no? Basándonos, como digo, en las raíces del conocimiento de nuestros antepasados, porque ya son los que conocían realmente la tierra y los que la hacían productiva. Hemos creado un banco de semillas para evitar que en algún momento, pues, por temas de intereses económicos, no tengamos acceso a una semilla comercial, pues tengamos las nuestras. Aparte de que son semillas que están adaptadas al territorio. Tenemos un banco de tierras con el fin de aquellas personas que se están incorporando al pueblo, que vienen buscando un terreno donde cultivar, pues facilitarles el acceso a la tierra. Estamos haciendo de mediadores en este sentido, porque el ayuntamiento realmente no tiene tierras agrícolas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues propiciando que el dueño de las tierras se sienta respaldado por nuestro ayuntamiento y sepa que va a darle las tierras a unas personas que le van a responder bien en las condiciones que establezcan entre ellos, ¿no? Este es otro proyecto lo que se está realizando en el pueblo, que es un proyecto, le llamamos Proyecto Bosque. Bueno, ahí hemos puesto una fotografía que no es de mi pueblo, ya lo digo. En mi pueblo no hay un bosque tan denso, porque además estamos en una zona húmeda de Almería, que no es todo desierto en Almería, pero es una zona, en las sierras son zonas de repoblación, que hay bosques de pino, y en las zonas próximas al municipio pues hay algo de encinar, pero no como aquí en las dehesas y todo esto, ¿no? Que está mucho más espeso. Pero sabemos que es necesario crear zonas húmedas, crear bosque que atraiga la humedad, que traiga la lluvia, y como somos corresponsables con el medio ambiente y con la lucha contra el cambio climático, estamos en esta historia. Hasta ahora, estamos en el Parque Natural de Sierra Nevada, no creo que lo he dicho antes, ¿no? Hasta ahora estamos haciendo plantaciones con voluntarios básicamente,
Los árboles nos los proporcionan asociaciones o la Junta de Andalucía o alguna organización ecologista y nosotros como voluntarios estamos haciendo plantaciones. El objetivo de este proyecto, que ya además hemos establecido contacto con empresas, con la Organización Empresarial de Almería, ASEMPAL, es que sea sostenible financieramente. Es decir, que haya una cooperativa que pueda funcionar a través de la plantación de árboles. Que esas empresas paguen por sus emisiones de CO2 que nosotros le corregimos con la plantación de árboles. Es decir, hacemos de esto un proyecto sostenible, mejoramos nuestro entorno natural y creamos riqueza forestal, ¿no? Los pilares de la agroecología, ¿no? ¿En qué momento estamos? Bueno, pues tenemos un huerto y un gallinero comunitario que se hizo, por cierto, con fondos del Grupo de Desarrollo Rural, con fondos LEADER, donde hay familias, hay 7 familias que se encargan de cuidar su gallinero, de recoger sus huevos y a la vez de cuidar un huerto en el que, según la época del año, pues van cultivando los productos de esa época. Esto además facilita, porque son pequeñas parcelas, que gente también que se incorpora al pueblo, que no busca grandes fincas ni grandes extensiones, pues tenga un sitio donde tomar contacto con la agricultura y aprender a trabajar el campo, ¿no? Estamos compostando, llevamos como 2 años compostando gran parte de la materia orgánica que se produce en el pueblo, con la colaboración, lógicamente, de los vecinos, porque como también ha dicho muy bien el profesor Eugenio Cejudo, esto no es un proyecto del alcalde, ni siquiera del ayuntamiento, es un proyecto de todo el pueblo, ¿no? Y en el que sin la colaboración de los vecinos y vecinas de Almócita, pues sería imposible llevarlo a cabo. Entonces los vecinos están llevando la materia orgánica a unas composteras que ya tenemos colocadas y ahí se va creando el compost. Devolviendo a la naturaleza, pues todo aquello que nos va proporcionando, ¿no? Y hemos creado una comunidad energética. Esto... Ay. Bueno, como veis, estos son... No, me he pasado. Vamos a ver, una comunidad energética que estuvimos viendo la forma de realizar la figura que necesitábamos legalmente para constituirla y lo hemos hecho a través de una cooperativa. Se puede crear también a través de una asociación, pero lógicamente la cooperativa nos da muchas más garantías de todo tipo, garantías fiscales, garantías judiciales, garantías legales, en fin, que la cooperativa nos dio mucho más peso, ¿no? Nosotros como ayuntamiento queremos estar en esta comunidad energética. Hoy por hoy no somos socios de la comunidad porque vimos que a la hora de hacer los estatutos y de que nos los legalizaran, podía convertirse en un problema, porque no estamos acostumbrados a este tipo de historias. A la administración le cuesta resolver todavía cosas que los ayuntamientos se mezclen con otras historias más productivas, no acaban de verlo. Entonces nosotros estamos dentro de esta cooperativa. No estamos dentro de esta cooperativa, pero sí hemos acordado en pleno la cesión de todos los excedentes que tenemos de las placas que ya tenemos instaladas en instalaciones municipales. Hemos acordado que todos los excedentes se repartan entre los miembros de la cooperativa, vecinos y vecinas de Almócita, lógicamente. En la actualidad, ¿en qué situación está la comunidad energética? Pues en la actualidad está constituida como cooperativa, tenemos ese tipo de acuerdos, ya hay algunos vecinos incluso que con fondos de la Agencia Andaluza de Energía han hecho sus propias instalaciones fotovoltaicas que también van a verter a la comunidad, pero, claro, cuando llegamos y nos enfrentamos a Endesa, en este caso, que es la distribuidora de electricidad en nuestra zona, pues empieza a ponernos pegas, empieza a obligarnos a hacer nuevas instalaciones eléctricas que tienen una inversión, que tal, y bueno, ya parece que en las últimas semanas hemos resuelto esto. Estamos haciendo la instalación y yo creo que en breve, en cuestión de un mes o mes y medio, vamos a estar repartiendo la energía entre los vecinos. ¿Qué pasa aquí? Aquí. Bueno, estos son como proyectos municipales. ¿Esto qué ha hecho? Pues que haya habido gente que haya decidido venir a vivir a nuestro pueblo. Ha visto que, bueno, pues que estamos ahí, somos corresponsables con la lucha contra el cambio climático, estamos por el reparto de energía, por la producción de energía, alimentación saludable, entornos limpios y saludables, formas de vida en común donde nos ayudamos los unos a los otros. Pues esto ha hecho que haya gente que se venga a vivir a nuestro pueblo, ¿no? Este es el caso de Casa Farfara. Casa Farfara es un proyecto de agroecología que venía del Mar de Plástico. Esta familia, Matías y Antonia, vivían en el ejido y se vinieron a vivir a nuestro pueblo, cogieron una finca y ahora, pues bueno, están produciendo en agroecológico y están repartiendo su producción en
a través de un grupo de consumo en la zona del Ejido, del Poniente y en la zona de Granada. Este es otro proyecto que se ha implantado en el pueblo, también de gente que ha venido de fuera, que es Paco Trotahuerto, le llamo yo cariñosamente, y Eva, que tiene una hija, que está escolarizada en Almócita, y han creado un proyecto relacionado con la agroecología, con un espacio pedagógico donde hacen cursos casi todos los fines de semana relacionados con esto, y hacen turismo ambiental. Han creado una moneda social que, si tuviéramos tiempo, explicaría todo el recorrido que tiene, que es una cosa súper interesante, porque es complementaria al euro, pero a lo mejor nos enriquece todo un poco, ¿no? No necesitamos de euros para recibir servicios y recibir bienes de consumo, ¿no? Estas son las últimas personas que se han incorporado a nuestro proyecto, que son 2 chicas de Almería Capital, que han creado un espacio, le hemos facilitado que asienten unas colmenas en nuestro término municipal, y han creado un proyecto que se llama La Colmena de Almócita. Es un proyecto también pedagógico y a la vez están pensando pues, en temas ¿cómo se dice esto? Apadrina una colmena y cosas de estas, ¿no? Es decir, para hacerlo sostenible económicamente, pues con ideas innovadoras y tratando de meterse en el mercado con un producto de calidad y a la vez, pues bueno, garantizarse la venta de ese producto con el tema del apadrinamiento, ¿no? Este muchacho que está junto a mí, ahí con los huevos en la mano, es Víctor Compán. Si hubiera 10 personas como él en Almócita, pues bueno, pues a lo mejor estábamos a la altura de Écija, por lo menos, ¿no? Porque la verdad es un chaval que tiene 30 años, 34 años o así. Ha montado en el Parque Natural de Sierra Nevada una granja de gallinas camperas, vende productos ecológicos que los producen ellos, como es el aceite, y bueno, y además tiene 3 hijos, ¿eh? Es decir, que por eso digo que vamos, con 10 personas como él reprobábamos el pueblo sin ninguna dificultad, ¿no? Este proyecto también fue financiado por el Grupo de Desarrollo. Hay la importancia de lo que estamos hablando, ¿no? De los grupos de desarrollo. Como no puede ser de otra manera, otro pilar de los que engloban nuestros principios es la cultura. Es decir, nosotros tenemos un entorno en el pueblo de poesía en la calle, de murales, en fin, hemos creado un entorno en nuestras calles pues que emana cultura, ¿no? Que te levantas por la mañana, sales a la calle y te encuentras una poesía de Lorca, por ejemplo, ¿no? Y ya, pues bueno, empieza la mañana bien. Aparte, artistas locales han participado en esto, en fin. Y tenemos 4 eventos a lo largo del año de trascendencia hacia el exterior, que son la Noche de los Candiles, que es un día cultural, de fiesta, en el que apagamos todas las luces del municipio y nos alumbramos con candiles. Que, por cierto, un artesano de nuestro pueblo hizo el candil más grande del mundo, reconocido por el Guinness de los Récords. Y ahí está, ¿no? Tenemos otra actividad que es Alma de Almócita. Esto se hace en mayo, Alma de Almócita se hace en julio, y es también una actividad cultural de primer nivel, donde vienen artistas de la provincia o de fuera, y bueno, pues hacen cosas en la calle, un tema veraniego, frescos, agradable. Luego tenemos un tema de salud, de salud y conciencia, ¿no? Coincidiendo con la violencia, con el Día contra la Violencia de Género, pues nosotros lo hacemos en positivo y decimos medita por los buenos tratos, ¿no? Y ahí se hace una actividad relacionada con el yoga, el tai chi, la meditación, en fin. Tenemos una asociación cultural, Los Tres Caños, que tiene un grupo de música tradicional que ha recuperado música durante muchos años, la música de nuestra tierra, ¿no? Para poner en valor las cosas que vienen de nuestros antepasados, ¿no? ¿Esto qué hace? Pues que la participación y el empoderamiento de los vecinos hace pues, que se sientan orgullosos de ser de Almócita, se sientan orgullosos de ser de nuestro pueblo. Que cambiemos el hándicap ese de medio rural a atraso, me quiero ir del pueblo, ¿no? Todo lo contrario. Yo creo que la mayoría de la gente que estamos ahora en Almócita nos sentimos súper contentos de estar allí, nos sentimos orgullosos de nuestro pueblo y queremos seguir allí. Lógicamente, ¿qué pasa? Que la gente joven pues trata de salir. Pues claro, necesitan salir, necesitan conocer otras historias, ¿no? No sé por qué esto se ha ido... Bueno, lo sigo así, si puedo. No sé por qué me da esto... Vamos a ver. Perdona, ¿me lo puedes mover tú desde ahí? Porque vamos, esto no va ni para adelante ni para atrás.
¿Me lo puedes poner a pantalla completa, no? ¿Ves la pantalla completa? Bueno, como veis, es un proyecto holístico, es un proyecto global en el que, bueno, está implicado todo el pueblo y nos está dando buenos resultados. En los últimos tiempos, pues en los últimos 5 o 6 años, pues han venido en torno a 30 familias. Que yo creo que por ahí es por donde viene la repoblación realmente, por gente que viene de fuera apreciando lo que hace en tu pueblo, apreciando el entorno que tienes, las actividades que haces, que ellos se encuentran bien, que incluso, como veis, muchos de ellos están buscando su forma de vida, que eso también es una cosa que me agrada muchísimo, es decir, nadie, o casi nadie, dejémoslo así, que llega al pueblo viene esperando que qué le vas a dar, sino que traen su propio proyecto, su propia historia y la implantan en el territorio, ¿no? A ver, pasa, por favor... Siguiente. Yo lo estoy casi terminando ya. Bueno, todo esto, lógicamente, lo estamos transmitiendo cada vez que podemos hacia el exterior, ¿no? Estamos dentro de una organización a nivel nacional que se llama la Red Terrae de Municipios Agroecológicos. Por cierto, hace un par de semanas tuvimos un simposio sobre agroecología en mi pueblo que lo organizaba la red. Hace 2 años nos dieron un premio CONAMA a la sostenibilidad. Municipios menores de 5.000 habitantes. Imaginaos mi municipio con 200 habitantes compitiendo con municipios de 5.000, de 4.000, de 3.000. Es decir, que vamos, para nosotros fue un orgullo absoluto. Canal Sur cada 2 por 3 está grabando historia en mi pueblo. No sé, lo último estuvo del Calleja en un programa de Volando Hoy, estuvo grabando esta en mi pueblo. Para nosotros, ¿qué tiene de bueno eso? Pues que a la gente le agrada verse en la televisión también, ¿eh? La gente del pueblo, eso también le hace sentirse bien, diciendo, joder, son las cosas que se hacen en el pueblo, ¿no? Así que le hace sentirse de verdad, hacer patria y sentirse orgulloso. Estamos dentro de un movimiento que se llama Pueblo de Movimiento, firmamos con la Fundación Sabia hace un tiempo el unirnos a la defensa de la figura del defensor de las generaciones futuras, que creo que es súper importante, ¿no? Tiene defensa de las generaciones futuras, es decir, que tenemos la obligación, ¿no?, de dejarle a la generación siguiente un mundo similar o mejor al que nos hemos encontrado, ¿no? Paso, por favor. Y bueno, aquí os dejo pues, bueno, los enlaces. Si queréis bichear algo, pues nos buscáis por ahí en Facebook o en Instagram ¿no? Tenemos web, Almócita. Y nada, animaos a todos y a todas a que conozcáis mi pueblo. Yo agradecería de verdad que fuerais por allí, que seríais bien recibidos. Y cada vez que estoy en un foro en el que lo que hay realmente son gente joven o gente emprendedora o gente que tal, pues lo que hago es que los animo a que traigan un proyecto y se instalen en el pueblo, lógicamente. Aunque ahora mismo, como le dije a María Luisa ayer, tenemos un problema de vivienda. Hemos hecho también una labor de puesta en valor de toda la vivienda del pueblo, respaldando sus alquileres por parte del ayuntamiento. Sí, para que nadie tenga el problema de si alquilo mi casa, qué harán con ella, qué no harán. Aquí damos la cara a nosotros y si hay algún problema lo solucionamos. Y con eso hemos conseguido alquilar casi todas las casas que había vacías en el pueblo. Y ahora tenemos un problema de que tenemos que hacer vivienda pública como sea para conseguir que haya gente que se venga instalando más. Pues nada, muchas gracias a todos y a todas por este rato que nos habéis dedicado. Espero que os sea productiva la jornada y os invito de verdad a que vayáis a mi pueblo. Lo próximo que tenemos es una actividad deportiva, que es el Mil Sendas, que es una actividad de resistencia, que es la primera que se hace, si todas las provincias de Andalucía tenían esta actividad, ¿no? Está en la Federación Andaluza de Montañismo. Almería somos el único pueblo ahora mismo que tiene esta actividad. Así va a ser a mediados de diciembre. Así que si estáis con ganas de hacer ejercicio, ánimo. Muchas gracias. Y para acabar el panel de expertos de gran nivel que tenemos, pues nada, tengo el placer de volver a presentar a un buen amigo que aparte es un gurú del desarrollo rural a nivel mundial, pero se puede decir así, es un paisano, es el quinto Beatle de Ara, ¿no? Casi sí. Está prácticamente, lo tenemos aquí apadrinado y bueno, siempre que le llamamos pues viene gustoso. Es un andaluz del norte, sí. De alma y de vocación. Y él es Juan Antonio Lázaro, es un viejo conocido de todos vosotros porque ha participado en muchos eventos de ARA. Es gerente de un grupo de desarrollo rural
muy especial dentro de la especialidad que tiene Asturias, que es el Bajo Nalón, que supongo que nos comentará algo también de su entorno. Y sobre todo, pues, es miembro pues, del grupo de trabajo de la Ley de Reto Demográfico del Principado de Asturias, pero sobre todo es que es un conocedor como ninguno, y mira que yo he conocido gente pues, de lo que es la ruralidad, de nuestra ruralidad. Bueno, pues muchas gracias, Nacho, y gracias ahora otra vez por confiar en mí para venir a daros una charla, que no es la primera, la segunda, la tercera ni la cuarta, ni será la última, espero. Porque yo creo que es fundamental que se establezca una relación como la que tenemos la red andaluza de desarrollo rural con la red asturiana de desarrollo rural, porque al final las relaciones de trabajo terminan siendo entre personas, ¿no? Y yo trabajar contigo, trabajar con Pedro, especialmente en ese grupo de trabajo que tenemos con ese nombre tan psicodélico como es Frankenstein Líder, nos ayuda a construir un futuro mejor para todos, para todas y teniendo una perspectiva poco egoísta, ¿no? Aquí no se trata de ser el primero en hacer nada, se trata de hacerlo bien, ¿no? Y yo creo que es fundamental trabajar, conocer, planificar y analizar. Y más en el caso concreto que nos lleva ahora, que es el reto demográfico, ¿no? El reto demográfico es un problema global, general, si queremos, a nivel estatal, a nivel europeo también, pero que se manifiesta de manera muy compleja en cada uno de los territorios, ¿no? Es decir, el problema demográfico, por ejemplo, en Andalucía, es diferente al problema demográfico de Asturias. Si podéis poner la presentación. Pues simplemente ya el título, cierro yo este bloque, el título ya parece que asusta, ¿no? Yo os voy a hablar de análisis y planificación, de cómo estamos afrontando el caso concreto del reto demográfico en Asturias, ¿no? Esto es un método aplicable, evidentemente, en otros sitios que lo tienen más avanzado, pero nosotros preferimos ir poco a poco caminando, analizando y yendo sobre seguro, ¿no? Vamos a hablar desde lo más etéreo, desde unos documentos de síntesis, de unos documentos globales, que es un baño de información, a la plasmación efectiva de medidas para luchar contra este problema demográfico, ¿no? La siguiente, o lo puedo pasar yo desde aquí. A ver, si me lo deja pasar, si lo pongo aquí. La verdad es que este ratón es muy rumbero, tiene razón. Tiene como vida propia y toma sus decisiones con carácter aleatorio, además. Bien, algunos datos demográficos de Asturias, para que os asustéis. Aquí el compañero geógrafo que hizo esa presentación que a todos nos dejó. Es que a un geógrafo lo pones delante de un mapa y ya está hecho todo, Sobre todo cuando está bien trabajado, tienes conocimiento y datos, ¿no? Bueno, pues algunos datos para que os asustéis de Asturias. Somos poco más de 1 millón de habitantes y si seguimos como van las cosas ahora, en el año 2032, estamos hablando de 10 años, tendremos 970.000. La edad media para tener un hijo en Asturias es 33,1 años. Y llevamos con saldo vegetativo desde 1985. Siempre que se ponen ejemplos de envejecimiento de la población, de poca tasa de restitución, siempre aparece Asturias, porque el problema que tenemos es grave. En los últimos 13 años, otro dato por poner ahí, perdimos 80.000 habitantes, sobre 1 millón, que el dato es importante. Y luego, en la zona urbana central de Asturias, tenemos el 80% de esa población. Y ese 80% se concentra en torno al 5, el 10% de la superficie. Si conocéis el eje Oviedo-Gijón-Avilés, que está en el centro. Y luego, un dato escalofriante, el último, ¿no? Más de un cuarto de la población actual de Asturias tiene más de 64 años. Vamos a intentarlo otra vez, si no lo pasaréis vosotros. Ahí va, vale. ¿Cómo fundamentamos la estrategia en Asturias? Y voy a hablar desde la perspectiva, la visión que se le dio desde el gobierno regional al problema demográfico, ¿no? Se elaboraron una serie de documentos, se generaron una serie de estructuras para analizar ese problema grave que tenemos. El primero es el Plan Demográfico del Principado de Asturias 2017-2027, que es el sustento un poco de todo este trabajo que se está haciendo. Es fundamental planificar, conocer, actualizar y ver cómo es la evolución. Ese, digamos, que es el documento base. Después, con la llegada de esta legislatura, de un nuevo gobierno, se planteó el nombramiento del comisionado para el reto demográfico para que coordinase un poco todo este trabajo, sobre todo vigilase la evolución de ese plan demográfico y plantease medidas de tipo efectivo. Y después, desde el Parlamento, para abrir un poco el debate y llegarlo al nivel que tiene, que es donde está, yo soy muy partidario de todos estos planes, de todas estas leyes, pero a mí dámelas con acompañamiento presupuestario.
Las letras están muy bien, además tenemos un abecedario muy amplio, el léxico español es perfecto, pero yo, en lugar de tantos planes, tantas medidas, tantas leyes, a mí dame la manera efectiva de ejecutarlas. Y desgraciadamente todas las medidas cuestan dinero, digamos que la mayoría. Pues desde la Junta General del Principado de Asturias se creó una comisión especial para el reto demográfico que ayudó a enriquecer el debate y sobre todo abrió en lo que yo creo que marca la diferencia y estamos trabajando muy mal en este país. Abrir a lo que son los procesos de concertación a la sociedad en general cualquier tipo de toma de decisiones de este tipo. En esa comisión, veremos ahora, intervino gente de todo tipo y sirvió para abrir el debate, llevarlo al nivel que tiene, en el nivel máximo de representación de la soberanía real de quien se va a beneficiar de esas ayudas, al Parlamento. Y después se creó un grupo de expertos para la elaboración de la ley del reto demográfico sustentado en todo el trabajo previo. Es decir, no corramos en hacer esa ley si no conocemos lo que hay arriba. En ese grupo de trabajo para la elaboración de la ley del reto demográfico se juntaron una serie de expertos de Asturias, lo controlaban directamente desde Presidencia del Gobierno y yo soy una de las personas que participan en él. Por eso puedo daros información y noticias de primera mano de hacia dónde se va a orientar esa ley. Analizamos, evidentemente, las leyes de otras comunidades autónomas con conocimiento y ejemplos y cogimos lo que más nos va gustando de cada una. Primero, luego hablaré y reiteraré en ello. Estamos hablando de una ley para el reto demográfico, no una ley de desarrollo rural. El problema demográfico en el caso de Asturias es transversal, urbano y rural, y se fundamenta en dos aspectos clave, que es la pérdida de población, no solamente en el medio rural, sino también en determinadas áreas urbanas y después también en el envejecimiento. Las pirámides que veíamos, las prospecciones que veíamos, realmente mete miedo de lo que nos espera. Es fenomenal que la gente cada vez viva mejor y quiera vivir mejor, pero evidentemente el coste social y el coste económico de esa inversión de la pirámide es muy grande, sobre todo cuando no tenemos restitución y vemos que la base cada vez se estrecha más y vemos como en el dato con 33,1 años es la media por la cual las mujeres tienen descendencia en Asturias, que es un dato a tener en cuenta. A ver, venga, ánimo. Y ahí va. Bueno, os pongo aquí la portada. Este es el documento clave, os lo podéis bajar, ponéis ley, plan demográfico del Principado de Asturias, os sale rápidamente un enlace para poder bajároslo. Y es importante quién lo trabaja aquí, y esto nos gusta mucho. Hay que generar estructuras de trabajo prácticas y efectivas, en las cuales apoyarse. La Universidad de Oviedo, por ejemplo, creó ese observatorio del territorio, que depende del Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo, que tiene una visión holística, integradora, y se está especializando en este tipo de planificación estratégica. Una planificación estratégica que lo que hace es llevar al día todos los datos indicativos y ofrecer una fotografía precisa de lo que es la región en ese momento. Pero no solamente una fotografía, porque ¿qué es una película? Una película es una sucesión de fotogramas. Cuando vemos que tenemos datos de una serie temporal importante, tenemos ya la primera batalla ganada. Tenemos realmente los datos, lo que nos interesa. ¿Dónde fundamentar siempre la toma de decisiones? Ahí va. No me voy a parar a leerlas ahora, pero este sería el resultado de ese trabajo. Ese trabajo se estructura en una serie de ejes, de líneas y de medidas. Como punto de partida para afrontar el reto demográfico no está mal, ¿verdad? Yo creo que planificar y tenerlo claro está bien. Y aquí tenemos la figura que trata de coordinar todo ese proceso. Seguramente la mayoría de la gente que hay aquí y vinculada al desarrollo rural conoce quién es Jaime Izquierdo, una persona de cierto nombre, conocimiento y que también participó en un documento que tal vez deberíamos recuperar. Cuando se hablaba el primer ponente de que es la primera vez que se hace una zonificación de las áreas rurales de Asturias, pues no. Pues tenemos una ley de desarrollo sostenible del medio rural que quedó aparcada y que en su día era lo más novedoso que hay. Probablemente deberíamos actualizar esa ley y nos ayudaría a solventar muchos de los problemas. Para mí, lo de unir exclusivamente el reto demográfico con el medio rural es un error. Es un error de partida y es algo que tenemos que combinar. El problema demográfico es universal y se manifiesta en cada región de manera diferente.
¿Cuál es el papel del comisionado para el reto demográfico? Pues bueno, parte ya de lo que estuvimos hablando. Vigilar esa estrategia, tratar de inculcar la transversalidad de las medidas del reto demográfico y también formular recomendaciones relativas. A ver si puedo volverlo para atrás. Bueno, si no, lo que nos pasamos antes es que hay un documento que os podéis bajar también en el cual queda reflejado todo lo que se dijo aquí. Todo lo que se dijo en la comisión parlamentaria para el reto demográfico que se hizo en las Cortes del Principado de Asturias quedó reflejado en este documento y muy sintetizado. Es un documento muy interesante, luego propone una serie de medidas que os voy a poner, pero sobre todo ofrece la perspectiva de mucha gente. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Quiénes participan? Lo traté de globalizar así, por no poner en detalle todas las personas. Todo tipo de expertos de la Universidad de Oviedo, sociólogos, economistas, geógrafos, etcétera, etcétera. Representantes de la Federación Asturiana de Concejos, de Municipios, de la FEM también, de la Red Asturiana de Desarrollo Rural, habló Rebustiello, su gerente, habló Mino, el presidente, los sindicatos agrarios, todo tipo de consejerías del gobierno regional, todo tipo de asociaciones sin ánimo de lucro vinculadas al medio rural, del ministerio también, representantes de distintos ministerios. Recuerdo que fue Isabel Bombal, por ejemplo, Correos, puesto que Correos está prestando un servicio esencial en el medio rural y es justo reconocerlo. SADEI, que es la Sociedad Asturiana de Estudios, la que nos ofrece y nos actualiza todos los datos, y luego una serie de expertos independientes que por su notoriedad, su conocimiento, pues aportaron una visión. Es un documento no tan técnico como el otro, pero es un documento con mucho sentimiento y sobre todo con mucho sentido y que recoge claramente la problemática del medio rural y del medio urbano vinculado al tema demográfico. Las líneas de trabajo que propone también ese documento son estas que os pongo aquí, que entran al 100% en el documento previo de planificación. Es decir, las demandas yo creo que todos las tenemos claras, ¿no? El tema es ordenarlas, ¿no? Si os dais cuenta, y lo podéis comparar cuando cuelguen esta presentación para ir un poco a prisa, que soy el último y me toca siempre recuperar tiempo, y a mí si me dicen 15 minutos no son 16 ni 14. Y aquí llegamos al momento en el cual nos encontramos ahora. Como este es un documento análisis y planificación, aquí fotos la dejáis a mi izquierda nada más. Aquí letra para que veáis y para que sea sintético. ¿Quién hizo, qué pretendía la presidencia del Gobierno del Principado de Asturias con este grupo de expertos? Pues bueno, pues tener una visión global del problema, contando con, bueno, estamos dos gerentes de grupos de desarrollo rural, Belén de Alto Narcea Muniellos, con una implicación y una visión rural de una zona de montaña con una serie de connotaciones, y participo yo, que soy de una zona periurbana o perirural, me gusta más dejar a mí, ¿no? Porque es perirural, lo rural hay que darle importancia también, ¿no? No rodeamos al urbano, sino que lo urbano se acerca a nosotros, ¿no? Y una serie de directores generales y gente con conocimiento y con capacidad para elaborar esa ley. Bien, ¿qué se pretende con esa ley? Pues con esa ley se pretende un poco dar orden a todo el trabajo previo, ¿de acuerdo? Es decir, todo ese conocimiento, todas esas medidas, ordenarlas dentro de un documento, pero con sentido pragmático. No queremos que sea un documento como muchas leyes que son ya reglamentistas y no te dejan desarrollar después, ni queremos que sea una ley y un documento que al día siguiente esté obsoleta. Es decir, la ley, desde el punto de vista práctico, no desde el punto de vista jurídico, tiene que ser un documento de referencia que ordene nuestras prioridades. Luego, la manera de ejecutarlas, para eso tenemos el reglamento. No queremos leyes grandes, leyes poco prácticas, queremos leyes dinámicas y en esa línea estamos trabajando. Ya hay un primer borrador en el cual se están corrigiendo determinados artículos y a cada parte, a cada consejería implicada en esa ley se le está dando el texto para que lo revise. Pero después de que llegue hay que darle ese tamiz, hay que darle esa visión global holística y sobre todo no caer en el error de esas leyes mosaico. Es una ley con una perspectiva clara. Luchar contra el problema demográfico. Buscar la transversalidad de las políticas y la efectividad de las políticas específicas que se vayan a desarrollar. Y luego aquí llega el primer ejemplo en el cual sí estamos implicados de la plasmación del problema demográfico con la acción. En Asturias tenemos la tremenda suerte de trabajar desde los grupos y desde la Red Asturiana de Desarrollo Rural codo con la administración regional. Hay que decir que nuestro consejero, nuestra consejería, es la que más apuesta de Europa por el programa LEADER, cree en nosotros y no solamente nos da dinero.
El dinero es importante, lo decíamos antes, pero nos da protagonismo. Escucha lo que nosotros decimos y eso es muy importante. Y evidentemente esta consejería, esta dirección general, los dos directores generales que tenemos, tanto Magali como David, viven el día a día de los grupos y somos uno solo para afrontar el problema que tenemos. Pues bien, se nos encargó, mediante un proyecto de cooperación, que esbozásemos qué estrategia líder queremos para el siguiente periodo. En lugar de que te impongan, se nos preguntó y dijimos, no te preocupes, que vamos a hacer un buen documento y luego vamos a conciliar y vamos a llegar a acuerdos. Pues bien, los 11 grupos estamos diseñando una estrategia regional para el siguiente periodo que luego cada grupo adaptará a la suya propia. Yo probablemente me voy a meter en un charco, pero es lo mío. Y además sin botas. Yo eso de que cada grupo haga una estrategia y que luego hagamos esa especie de mosaico, me parece un error de bulto, porque las políticas deben de tener escala regional. No debemos de ser un mosaico, debemos de ser un muro cohesionado y que nos defienda. Tenemos que tener una idea clara de región, una idea clara de comunidad autónoma y luego debemos adaptarnos a ella. No debemos de partir de la idea crisol de región partiendo desde la base. ¿De qué sirve que tú plantees una estrategia que luego no se ajusta a la visión general que tiene la región? ¿Qué sentido tiene? Pero bueno, de eso hablaremos otro día. Hoy vamos a hablar del tema demográfico. Pues bien, ¿con qué perspectiva planteamos nuestra estrategia líder? Pues está muy clara. Es una planificación mediante un proyecto de cooperación y, por ejemplo, para nosotros un tema fundamental, que nosotros tocamos la agricultura, es el desarrollo integral de las explotaciones. Vamos a trabajar con multifondo, plurifondo, vamos a tratar de aplicar, ya estamos aplicando costes de referencia, simplificación de costes para agilizar el proceso y luego también, donde está esa flechita roja está la clave, planificación a escala regional, estrategias comarcales. El unir todas las estrategias comarcales, eso es como la rueda que se te pincha mucho y la parcheas, termina reventando. Para la Unión Europea hay una idea en el Plan Estratégico de la PAC, Estado miembro y luego estrategias regionalizadas. La semana pasada, hace 2 días, estuvimos al comité de seguimiento del PDR y nos quedó claro. El papel de la región es fundamental. Por lo cual, a partir de ahí debemos de trabajar. Y luego, la visión diferente que nosotros planteamos en este proyecto la tenéis aquí. Hay una serie de sectores productivos que van del 2 al 9 que tienen su análisis y su valoración específica. Pero luego hay 3 elementos que para nosotros son claves y transversales y que deben de ser añadidos a cada una de las medidas que vayamos a hacer. Ya os lo pongo en rojo. Nuevos pobladores. Emprendimiento, acceso a la tierra y relevo generacional. Y daros cuenta el título, porque ahí ya definimos nuestra estrategia demográfica. Nuevos pobladores para el medio rural. No hay gente. Los milagros, yo creo que no estamos en disposición de hacerlas ninguno. Y si no hay gente, habrá que llevarla allí, habrá que traerla de algún sitio. Uno, por mucho que plante, la gente no va a salir. Bueno, a lo mejor en el futuro, pero de momento no me parece. Por lo cual, estamos trabajando con estrategias para atraer a gente del medio rural. Una de ellas, por ejemplo, que tenemos, que es paradigmática, es el famoso ticket del autónomo rural, del cual tanto hablamos. Tú vienes a la zona rural, creas tu puesto de trabajo y te damos una ayuda directa a tanto alzado. Esa persona se va a quedar allí, ¿no? Pero entramos en el triángulo para atraer a la gente. El triángulo para atraer a la gente es tan sencilla como trabajo, vivienda, servicios. Nos metemos en ese triángulo y todo lo que se salga de ahí no tiene sentido como política demográfica. Si quieres que la gente trabaje, tiene que tener oportunidad de trabajar y ganarse la vida. Si quieres que la gente viva, tiene que tener servicios. Si no, ¿a qué jugamos? Todo lo que salga de ese triángulo tan sencillo no tiene sentido. Y eso es como nosotros lo estamos planteando. ¿Dónde vamos a buscar esa gente? Bueno, pues por ejemplo, en los centros asturianos, que hay mucha gente que está fuera de Asturias y que está viendo que la situación es atractiva para venir, pues ahí tienes que atraerlos. ¿Qué tienes que buscar? A lo mejor tienes que buscar que los nietos de la gente que los padres se marcharon a la ciudad, pero los abuelos siguen en el medio rural. Bueno, pues esa generación que está viendo una oportunidad, pero para eso necesitamos un medio rural atractivo, con servicios, donde vivir y donde trabajar y poder ganarse la vida dignamente. Todo lo que salga de ahí, evidentemente, es teoría. Lo práctico es eso. Nosotros tratamos, por medio del líder, de fomentar esa línea. Es decir, cuando planteéis vuestras estrategias, tenerlo como fundamental, pero nos importa muchas veces más la manera que el fondo.
Y en eso estamos trabajando. Yo creo que esa es la manera real de trabajar y de luchar contra el reto demográfico. Y poco más ya os voy a contar, que creo que me ajusté bastante al tiempo que tenía. Gracias por vuestra atención. Como siempre, muchas gracias. Bueno, vamos mal de tiempo, pero si alguien tiene alguna pregunta para alguno de los ponentes, pues te voy a dejar el micro para que te puedan oír también online, ¿vale? Es sobre la afirmación que ha hecho de que la estrategia de desarrollo sea a nivel regional. Para Asturias pues, lo veo más o menos bien, pero para Andalucía, con la diferencia que hay entre, o lo grande que es Andalucía, y la diferencia que hay entre Andalucía Oriental y Andalucía Occidental, que son muy diferentes, hacer una estrategia regional complicaría bastante más el asunto. Esa es una opinión. Bueno, pues la respuesta es sencilla. Yo dije regional. Andalucía tiene muchas regiones, ¿no? Pues la respuesta ya te la diste tú. O sea, que no te estoy diciendo que tengáis, evidentemente en el caso de Andalucía, una estrategia que es muy complicada a escala autonómica, pero a escala regional sí. Es más, hasta a escala interregional. El concepto de región desde la perspectiva geográfica, tenemos aquí una persona muy experta, a lo mejor es en lo que tenemos que trabajar. O sea, el principio básico del desarrollo rural tiene que ser la cooperación y la colaboración. La división administrativa no tiene que cercenar eso. La idea, a lo mejor, de estrategias interregionales dentro de una división homogénea de Andalucía es bastante inteligente. A mí lo que no me parece inteligente es un crisol de pequeñas microestrategias que tienen una visión local, ¿no? Por ejemplo, para grandes problemas transversales como es el demográfico, necesitamos una visión más allá de lo que es el territorio del líder. Evidentemente, yo hablo desde la perspectiva de Asturias y para nosotros todo es mucho más fácil o más difícil algunas veces, porque aquí en Asturias para ir de un pueblo a otro a lo mejor tienes 3 montañas por el medio. O sea, es decir, ahí sí tenemos que bajar al detalle y ese análisis regional que obedece la geografía para homogeneizar territorios. A lo mejor eso sí. Sí. No era una pregunta concreta a ninguno de los ponentes, sino más bien una reflexión general por si alguien quiere rebatirla y viene un poco a polemizar. Yo que llevo ya mucho tiempo siguiendo y muy interesado, evidentemente, por el fenómeno de la despoblación, ¿sí? Porque lo sufro como alcalde de un municipio que la sufre, en el norte de Granada, en Benalmádena, en la comarca de Baza. Es verdad que estoy satisfecho por la evolución que ha habido en los últimos años. Es verdad que hemos pasado de obviarlo, de pensar que la despoblación era un fenómeno casi natural y que se daba porque tenía que darse y que no tenía causa y que teníamos que aguantarnos, que la gente se iba de los pueblos a las ciudades y que eso pasaba así porque sí. Afortunadamente, pues ya se está poniendo el foco sobre el problema, pero creo que ya se está poniendo demasiado el foco sobre la despoblación. Y me explico. La despoblación no se va a revertir luchando contra la despoblación. Por el sencillo hecho de que la despoblación es simplemente una consecuencia. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Un barco que tiene una vía de entrada de agua y que empieza a hundirse. Es decir, si no paramos de achicar agua, quizá consigamos evitar que el barco se hunda. Si somos muchos, y últimamente mucha gente se ha sumado a achicar agua, estamos evitando que el barco se hunda, pero no estamos yendo a la causa. La causa, y cómo habría que trabajar, creo, es tapando la entrada de agua. Y eso es un tema mucho más estructural. Eso va mucho más allá de sacar leyes o medidas o que seamos muy creativos o muy imaginativos en hacer medidas municipales o a todos los niveles para intentar frenar la despoblación, que también es importante, sobre todo en el corto plazo, pero en lo estratégico, en el largo plazo, en el futuro, si no somos capaces de tapar esa vía de entrada de agua, que no es otra cosa que es el desequilibrio territorial y la desigualdad que eso genera, pues difícilmente vamos a poder revertir este fenómeno que, como decía, no es ninguna causa, no es ningún fenómeno aislado, sino que es la consecuencia de otros muchos fenómenos. La demografía, cómo las tasas de nacimiento son muy bajas, la longevidad, todo eso afecta. Pero realmente el que haya esos desequilibrios territoriales, la concentración de administraciones públicas en centros de poder como son las capitales de provincia,
el que la universidad se concentre solamente en ciertos lugares concretos. En fin, son muchos condicionantes que hacen que al final el mundo rural esté, entre comillas, desprestigiado y que el paradigma este de que para prosperar me tengo que ir al mundo urbano siga existiendo. Y al final el mundo urbano es un fagocitador de recursos. Y al final, nos guste o no nos guste, para frenar este desequilibrio hay que contar con el mundo urbano. Si no hay una alianza entre el mundo urbano y el mundo rural, no va a haber ese trasvase. No se va a ir gente del mundo urbano al mundo rural. Entonces, poniendo solamente el foco en los territorios que se despueblan, es imposible que podamos revertir este proceso.